Porque tiene hidrógeno, como el bicarbonato, son sales que tenés bisulfato, todas las que tengan, por ejemplo, tenés bicarbonato, de sodio. Entonces vos vas a tener bicarbonato del sodio, donde el sodio viene acá, el bicarbonato viene acá. Y de ahí tenés lo que se conoce como bicarbonato. ¿Y qué diferencia hay? Que una es al ácido. Entonces vas a tener así. Por eso es sinónimo también de hidrógeno carbonato. Y así con otro puedes tener, por ejemplo, cambiame la sal, podemos tener el sulfato, que tiene azufre, así, y puedes tener bisulfato. ¿Qué diferencia va a haber? Vas a tener así. O también hidrógeno sulfato, si lo tenés. ¿Y ahora qué tenés? Podríamos hablar de fosfato. Entonces tendría fosfato de sodio, que sería, podría ser el fosfato neutro, si es ese. Y si es difosfato, vas a tener, o sea, un hidrógeno fosfato, y bueno, otras nomenclaturas más que tenemos. Sí. O si vas por eso, decía fosfato disódico, fosfato dipotásico, o fosfato ácido disódico, bueno, diferentes muchas maneras. Pero el bi siempre hace referencia a que es una sal ácida, que tiene hidrógeno también como parte de la fórmula de la sal. O sea, ya pasan a ser compuestos que tienen 4 elementos, a diferencia de los que tienen 3. Sí. Eso sería el mismo fosfato que está leyendo allí. Gracias, profe. Bueno, con eso damos por finalizar la clase de hoy y nos vamos todos para la casa. Pero está lloviendo. Bueno, seguimos con la guía de cationes y aniones y lo que tenemos previsto para hoy es, por un lado, continuar con las reacciones de caracterización por vía húmeda, esta vez enfocada hacia aniones. Practicar con algunos reactivos clásicos para aniones, como el nitrato de plata, el cloruro de bario, y algunos otros que hemos seleccionado porque, bueno, pueden llegar a ser parte de alguna explicación o pueden ser la explicación desde el punto de vista químico de algunos hechos que sucedan en la actividad agropecuaria, como una deficiencia nutricional a pesar de que están haciendo el aporte de compuestos nitrogenados, fosforados o potásicos. Pero bueno, puede no tener respuesta al cultivo porque bueno, pueden darse otras interacciones, combinaciones minerales que impidan que el nutriente esté disponible para la función que necesita la planta, por ejemplo. Y también puede suceder que ustedes estén preparando una solución nutritiva, como cuando lo hagan o quizás ya tuvieran la oportunidad de hacerlo en fisiología vegetal,
donde bueno, uno cree que favorece haciendo una carga loca de nutrientes, que va a ser mejor, y al final a veces, al combinar tantos nutrientes entre ellos, empiezan a reaccionar y no quedan disponibles para la planta. Entonces, algunas de las reacciones que hemos seleccionado nos llevan a esas situaciones, donde se encuentran nutrientes como el calcio, el fósforo, el hierro, el fósforo. Bueno, eso es un panorama de las reacciones de aniones que van a tener la oportunidad de ver. También el profe de teoría me dijo que se generó una discusión en las clases cuando le preguntaba si una piedra se disuelve en agua. Por eso deben tener un tubito de ensayo con una piedra y agua, para que, no sé, esas cosas que se le ocurren al profe de teoría, para que comprueben si se disuelve o no. ¿Todos tienen una piedra que estaba sumergida en agua? ¿Todos tienen? Bueno, entonces me cuentan si se disuelve o no hasta que terminemos el práctico de hoy. Eso me dijo el profe de teoría, no sé. Si no pasa nada, ya se nos ocurrirá algo a ver qué podemos hacer. Vamos a ver también empezamos por lo menos a que lo conozcan de vista, a un instrumento de esos que se utilizan para el análisis químico de algunas especies. Hablamos de instrumentales como un pHímetro, un conductímetro, y acá tiene un fotómetro de llama, que hoy lo vamos a utilizar para fines cualitativos, porque además de las reacciones por vía húmeda, existe otra manera de identificar cationes, no todos, pero algunos de los que cuesta identificar por vía húmeda, se pueden llegar a obtener resultados cuantitativos y también cualitativos y también cuantitativos, analizando los espectros de emisión. Si se pulveriza sobre la llama de un mechero una solución que contenga sales puras, vamos a encontrar diferencias entre si el metal, el elemento metálico que está presente en esa sal es, por ejemplo, potasio, o si es calcio, o si es litio. Bueno, ese panorama se abre para algunos elementos, sobre todo los alcalinos y algunos alcalinoterrios, y da la posibilidad de practicarlo también como una manera de caracterizar cationes. Entonces, con aniones vamos por vía húmeda, y con algunos cationes, alcalinos, alcalinoterrios, vamos por ensayos de coloración de la llama de un mechero. Y bueno, para hacer mejor la experiencia y continua, vamos a trabajar con algunos de los dispositivos que tiene este equipo, que se llama fotómetro de llama. También, bueno, hoy sería el último práctico de lo que corresponde al análisis cualitativo. Entonces también está como parte del tema de hoy, que ustedes ya con el los conocimientos adquiridos en la clase pasada y lo que vean hoy, poder determinar la composición química de algunas muestras. Así que los estanques tienen muestras identificadas con un número, o escrito en palabras, un número que identifica la muestra, que después van a tener que analizar la parte catiónica por fotometría de llama, por ensayo de coloración de la llama, y la parte aniónica por ensayos por vía húmeda o reacciones de caracterización por vía húmeda. También tenemos muestras muestras sólidas, que también con una de las reacciones que van a ver, que es esa piedrita que está sumergida en agua, que va a ser una forma de caracterizar a aquellas que químicamente pueden ser descritas como carbonatos. Pueden ser calizas, dolomitas, mármoles. Bueno, también vamos a encontrar desde el punto de vista químico una manera de caracterizarlos a esos minerales y a otras sustancias que son más de naturaleza orgánica, pero que también
tienen esa composición, es decir, se generan de otra manera, como la caparazón de un caracol o la cáscara de un huevo, pero que químicamente pueden tener similitudes con un mineral, como la piedra caliza, como el mármol. Entonces, eso también lo vamos a ver una vez que adquieran la inducción o que vean cuál es el reactivo adecuado y cómo pone de manifiesto, que lo pongan en práctica con algunas muestras de las que tenemos ahí para que completen el ensayo. Eso es lo que tenemos para hoy. Continuamos con la guía. Sigan con donde la dejamos el otro día. Vamos a poner acá para que no me olvide. Y más allá de los nombres que puedan tener los rótulos, bueno, son las sales que hemos podido conseguir ahora. Algunas, como la clase pasada, no son las mismas que dice la guía. Bueno, en este caso la misma, nada más que está expresada con otro nombre para manejar una nomenclatura, una sola en el resto o en todas las actividades. Por lo que preguntaba su compañera del bifosfato, que figura ahí, y la guía le habla de fosfato dipotásico. Es lo mismo. Estamos hablando de aquel fosfato que tiene dos potasios y un hidrógeno, o por eso un bifosfato. De las dos maneras queda expresado, bueno, según la nomenclatura, distintas nomenclaturas, distintas formas de expresar o de nombrar a los compuestos químicos. Entonces, como introducción y viendo ya parte de lo que han estado, de lo que se va publicando, lo que van viendo en las clases teóricas, lo que pueden ver en el aula virtual, reforzamos algo de lo que habíamos dicho, de que la química analítica, para llegar a su objetivo final de detectar la presencia o ausencia de especies químicas, trabaja con solución en la muestra. Entonces, según lo más probable es que esas especies químicas queden formando iones. Por eso acá hablamos de iones. En algunas de las actividades, por ejemplo, hemos hablado, y las que están en la aula virtual, del famoso índice NPK, de productos destinados al agro que hacen las veces de fertilizantes y que expresan que ese producto, qué es lo que puede aportarle al cultivo que estén haciendo, qué nutrientes le puede aportar. Fósforo y potasio. Pero van a ver que hay una oferta de productos con variadas concentraciones de cada uno de ellos y varias formulaciones. Entonces, ¿cuál es el que conviene más o cómo yo detectar cuál es la composición química? ¿Tiene compuestos nitrogenados? Todos tienen. Pero habrá, por ejemplo, números acordes a este orden, por ejemplo, triple 15, que dirá que, bueno, las concentraciones están al 15% en cada una de ellas, pero el 15% de qué es lo que han investigado ya que estamos acá. Esto me dijo el profe virtual, que les pregunto. ¿Cómo? El nitrógeno, ¿cómo está expresado en el índice NPK? El fósforo también, el potasio también. ¿Cómo interpretar esto? Este 15. 15 ¿qué? 15% de nitrógeno, 15% Ajá. de potasio y 15% de fósforo. No. De nitrógeno sí, de fósforo y de potasio no. No se expresan como elementos. No, ¿Cómo sí. se expresan? Eso me dijo el profe virtual. Les pregunto. ¿Qué han investigado? Porque no están puros. No como elementos, como un compuesto, pero ¿qué compuesto?
Esperé que me vea. Bueno, ya tengo para decir al profe virtual y al profe teoría de la piedra que no se disuelve, y al profe virtual que todavía no son obligatorias, pero bueno, es una manera también de que ustedes puedan relacionar lo que estamos viendo con algo que va a ser después algo común, que van a tener que resolver problemas, o va a haber, anda a comprarme y ¿qué compro? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Entonces hay que saber decodificar esto. Representa, pero no los elementos, y bueno, el porcentaje puede ser, y después vendrá ya que ustedes digan, bueno, no, este no sería bueno quizás para un comienzo, no sería bueno para el tomate, pero no para el tabaco. Y ya necesitarán por ahí algún otro nutriente con magnesio. O dirán, no, este te conviene más porque tiene magnesio. Entonces, bueno, ya viendo fisiología, viendo grafología, van a integrar un poco más. Pero no deja de ser también algo, desde el punto de vista químico, que nos permite interpretar valores de concentraciones, representarlo y terminar siendo problemas de estequiometría como esos que el profe virtual les propone en el aula. No son obligatorios, pero les digo, por ahora no estamos obligando a nadie a presentar informes, a enviar las tareas, pero bueno, la idea es que todo sea una manera de que el aprendizaje sea, no se detenga y de que les despierte algún interés, no quedarnos con la química pura. Por eso estamos tratando de buscar aplicaciones para que venga a ello. Bueno, más allá de eso, evidentemente, dejemos estos cuatro, si nos interesan estos, bueno, estos por ejemplo, tienen carácter no metálico y los encontraremos como iones, como aniones. Entonces, por ejemplo, aniones nitrato, aniones nitrito, que analíticamente o también fisiológicamente pueden tener respuestas distintas. Y también como cationes, como catión amonio. Son todas formas nitrogenadas. Por ejemplo, yo para llegar al 15 puedo llegar mezclando 3 sales que tengan nitrato, nitrito y amonio, o nitrato de amonio, pero bueno, habrá que ver si para la planta le da lo mismo. Por eso ustedes habrán visto en inorgánica un ciclo del nitrógeno donde nos da una idea de que hay algunas formas que son más asimilables que otras, como que unas actúan al toque y las otras son una reserva para que en algún momento lleguen a estar en otra forma más asimilable, o se conviertan en otra más asimilable y tengan efecto. Pero bueno, encontraremos aniones, cationes. El fosfato, lo que decíamos, puede ser el fosfato neutro, proveniente del ácido fosfórico, un bifosfato, o puede ser un fosfato diácido inclusive. Hay diferentes formas que se puede presentar. Acá, bueno, no está como ninguna de estas, este también está como nitrógeno, acá se lo expresa como en tóxico, en el NPK. Entonces, bueno, habrá que ver toda una idea, pero bueno, en nuestra identificación, independientemente de lo que diga, cuando llevemos a solución, si es un fertilizante sólido, bueno, nos encontraremos con alguna de estas formas, o bueno, también el potasio estará como catión, pero acá en la solución estará como catión, pero en el índice se lo expresa como óxido de potasio. El magnesio también estará como catión, y habrá que ver, bueno, cómo identificar. Por ejemplo, el potasio podemos identificarlo con fotometría de llama, pero habría que ver si también tiene magnesio o calcio, si eso no genera una interferencia, y bueno, algo que estamos viendo herramientas para poder determinar, entendiendo que hay algunos que interfieren, otros que se pueden
combinar entre ellos y generar también una interferencia en el análisis, bueno, un montón de cosas que es lo que estamos tratando de ver, que siempre hay frente a algún problema, alguna solución del lado de la química. Los reactivos clásicos para aniones, decíamos, deben haber visto en la clase teórica, el cloro de bario, el nitrato de plata, que deben estar dentro de los que tienen ahí en el estante para practicar reacciones de caracterización. Y recuerden siempre que para que se forme un precipitado necesitamos que se encuentren el cation y el anión. Acá el lugar de la cita sería el tubo de ensayo. Ahí se van a encontrar el cation y el anión. Y si hay compatibilidad entre ellos, van a combinarse formando un compuesto que puede ser un precipitado, que puede ser una solución coloreada. Y bueno, el analito, que en este caso sería el anión, quedará combinado o transformado, porque también dentro de las opciones para identificación de aniones se basa en, por ejemplo, en este caso el nitrato, en sus propiedades oxidantes. Entonces uno puede tratar de buscar un reactivo que le dé los electrones y generar de esa manera una transformación que pueda percibirse por el sentido de la vista principalmente. ¿Qué más podemos decir de por acá? Algo más que no me acuerdo qué era, pero ya mucha lauta esto. Bueno, tienen el orden de la guía, el otro, los aniones que vamos a poner a consideración. Entonces tenemos por un lado los fosfatos, que se van a encontrar en esta forma, en este ion. Y para conocer las reacciones que da, cómo se manifiesta, vamos a partir del reactivo de bifosfato de potasio, que se disocia en anión potasio y anión bifosfato. A tener siempre presente que este va a estar en equilibrio con otros iones, quitando el hidrógeno, o aquí lo pongamos, si se va un hidrógeno quedaría de esta manera, y si gana otro hidrógeno podrá quedar de esta otra manera. Por ejemplo, en el suelo puede pasar, un suelo ácido llevará a que si lo estamos incorporando con esta sal, termine estando más de esta manera, porque va tomando los protones de los sitios de intercambio, que serían las pequeñas partículas de arcilla, de humus, que por su carga atraen, son reservas de cationes o de aniones. Si son partículas pequeñitas, coloides, arcilla, humus, con carga positiva, será una reserva de aniones. Si son partículas con carga negativa, será una reserva de cationes. Pero bueno, también tendrá que ver la acidez, saber qué forma está disponible, entiendo que siempre hay un equilibrio. Entonces, en un suelo más alcalino tendremos quizás más de esto, más de esta manera que de estas otras, y en un suelo ácido ahí, y bueno, en cierta neutralidad, o habrá que ver, comprobarlo, estará. Entonces, a tener en cuenta, cualquier cation me va a poner en esta situación, entre este equilibrio que compuestos se terminan formando. No pierdan de vista eso. Después tenemos, a ver qué pasa con estos reactivos y los otros que les propone la guía. Creo que eso está al final. Y también vamos a ver otro de los elementos que es fundamental en el crecimiento de los vegetales, que es el carbono. Y vamos a ver aquellas formas inorgánicas. Más adelante veremos la forma orgánica del humus, por ejemplo,
o la tierra vegetal, que es un nombre de una manera de referirse, que eso es de naturaleza orgánica, veremos una forma inorgánica que puede estar presente, una forma mineralizada, o que se puede incorporar, como les decía, ahí con algún mineral o con algún otro compuesto, que son los carbonatos. Para eso vamos a tener una sal de carbonato de sodio para practicar algunas reacciones, como sería frente al cloruro de bario y al al nitrato de plata. Cloruro de bario y nitrato de plata. Este se disocia, entonces cualquier evidencia que tenga de que ha ocurrido una reacción y que hubo un cambio de inicial a después de agregar el reactivo será la manera de detectar que el anión carbonato ha quedado combinado o transformado. Bueno, creo que ahí estamos. La guía creo que tiene suficiente información como para que los vaya orientando. Y bueno, empecemos por allí. Como siempre, en los detalles, si falta algo, por favor nos avisa. A ver si estamos en condiciones frente a una baja, sí, el estado de oxidación cero sería el que corresponde a plata metálica. Aquí no la van a ver con el brillo característico, sino como precipita o se va formando en partículas muy pequeñitas, va a tomar una coloración oscura. Entonces van a ir viendo cómo se pone entre grisáceo, violáceo, un compuesto de plata que ya hace tiempo que le está dando contrapuesto a la luz y algún otro agente reductor. Pero yo quería que revisen la clasificación de los aniones. Seguramente en teoría habrán visto que, o les habrán dicho que la clasificación es inclusiva, es decir, que un anión no puede pertenecer a los grupos, o sea, o precipita con cloruro de bario, o con nitrato de plata. Así dice ahí, ¿y acá precipita? Sí, también precipita. Poquito. Pero si dice no precipita, no dice precipita poquito, no, precipita. No debería precipitar. ¿Y qué pasó diría Tunay, dirían ustedes? ¿Y qué pasó? Muy rebuscado. Lean bien lo que dice la clasificación de los aniones. Tiene que ver con el reactivo. Cuando se hace esa clasificación, se trata, en casos como este, para que solo precipite con un reactivo, fíjense las condiciones en que se hace o se prepara el reactivo de los aniones del grupo 2. ¿Qué dice ahí? ¿Dice algo o no dice nada? El que estamos usando no es el que dice ahí la clasificación de los aniones. Esto está más dormido que este señor que se durmió. ¿Cómo anda, Mario? Sí, paso usted. Por donde pueda. No tenemos mosquito el dengue ahí cuando abran, ¿no? No, solito el mosquito el dengue. Bueno, fíjense en la guía que dice. Esto no tiene la guía. Ahí lo tenés resaltado y todo, mira. De acá lo estoy viendo. ¿O no, Mario? ¿Está resaltado o no está resaltado? Ahí, mira. Los reactivos en del amarillo. grupo... O en naranja. En todo está resaltado. Y no, ¿quién lo resaltó? Porque no lo leí. Así es. A diferencia de lo que ocurría en el análisis de la platina, Esto tiene que chupar, eso se va a la llama del núcleo y por el color que tiene, necesitamos una especie química.
Solo se utiliza para revelar la presencia o ausencia de conjunto de aniones que integran el grupo y no como medio de separación, ya que en la mayoría de los casos un anión no interfiere en la identificación de otro. Así que ya y también es que te da para cuántos. Viste que todos los bioquímicos ¿Será todo? son uno de los En la métodos mayoría de los más casos un anión interfiere en la identificación de otro. confiable Se establece la ausencia de cierto y grupo, dentro no de tiene sentido todo efectuar la reacción ya específica para bien los aniones desarrollado uniformes. para esto, por ahí con reactivos, están reactivos costosos. Al estudiar la reacción, Ahora es agua, pero por ahí para que vean la diferencia, el agua si no hay nada disuelto, si está destilada, la llama va a tener un color muy distinto. por ejemplo, los cationes se identifican con los Sale aniones, o sea, el de bario, alguna manera. nosotros estábamos bien ovario, por ejemplo. Sodio metal, claro, o lo pone ahí a disparar como riojano cuando quiere bañar. Lo vemos, Mario. ¿Y qué dice? Uy, acuérdense que tenemos que irnos a las 8, yo no pienso que va a matar. Pero con ¿Nos quedamos o nos vamos? el medio. ¿Qué dice del medio? El medio es ácido. Bueno, este reactivo no está preparado con ácido nítrico. Entonces, si el reactivo de nitrato de plata le agregamos unas gotitas de ácido nítrico, este ya no se verá. Este es soluble en ácido nítrico. Y así con todo. Entonces, se puede dar, lo mismo va a pasar con el fosfato, van a encontrar que los dos reactivos en condiciones experimentales, como estamos haciendo ahora, van a formar precipitado. La guía nos habla, o esa clasificación de el medio, una condición donde, para evitar que precipite, justamente llegar a una clasificación donde no sea exclusiva, o sea, si un anión está en un lado no puede estar en otro, bueno, entonces tendría que preparar el reactivo siguiendo esas indicaciones, con un poco de ácido nítrico, una gotita de ácido nítrico. Veamos ahora qué se ha formado químicamente. Si teníamos en el tubito de ensayo una solución de carbonato de sodio y le han agregado nitrato de plata, ¿qué se puede formar? Perfecto. ¿Y qué más? y nitrato de sodio. Nitrato de sodio. Vamos por las fórmulas. Carbonato. Este sería el compuesto del precipitado que han visto. El precipitado blanco. Carbonato y nitrato de sodio. De ahí igualan, tenemos que poner el coeficiente 2 por acá y otro coeficiente 2 por acá. Esta sería la ecuación completa. Y la ecuación iónica, disociamos el carbonato de sodio, doble cation sodio, un carbonato y otra con cation plata, anión nitrato. Coeficiente 2 moles, van a producir 2 de cada uno. Este, como es un precipitado, no se disocia, o se disocia muy poquito. Claro. Nitrato de sodio. ¿Cómo llegamos a la ecuación iónica? La que nos hace que la reacción sea más general. Simplificamos. ¿A quiénes? A los iones que están en ambos miembros. Con el sodio, el espectador no interviene, no queda tomando parte del precipitado. Y los nitratos. Ni tampoco el nitrato. Entonces, si en vez de probar de llenar los frasquitos con carbonato de sodio ponemos carbonato de potasio, ¿qué hoy les hubiera dado? ¿El precipitado blanco también? Sí, porque de igual manera tenemos de esa sal, carbonato de potasio, la posibilidad de tener carbonato líquido. Y ese, bueno, el mecanismo que tiene que nos va a permitir para explicar la mayoría de las reacciones. Como vimos en la clase pasada, hay algunas que se descarrilan, se salen. La hemos visto en algunos casos y bueno, ya veremos también qué pasa con este ion.
Entonces los carbonatos solubles es una manera de detectarlo. Otra que también les mencionan ahí es por su reacción alcalina. Por hidrólisis, los carbonatos van a tender a justamente formar bicarbonato. Van a reaccionar con el agua y vamos a tener, por ejemplo, bicarbonato. Por lo tanto, el agua va a tener menor concentración de protones y mayor concentración de oxígeno, por eso, por hidrólisis, va a ser una solución alcalina, bastante alcalina. Tal es así que puede ser detectada con un indicador como la fenolftaleína, algo que ya vamos a ver dentro de pocas clases. Entonces eso también uno puede explicarlo por alguna reacción como esta de hidrólisis que estamos poniendo ahí. Entonces, en solución existen estas, ya vemos por lo menos 3 maneras de detectarlo con 3 reactivos, por su acción alcalina y su posibilidad de formar compuestos insolubles con sales de bario y con sales de plata, pero que no estén en el medio ácido. Y la otra prueba que vamos a ver corresponde a aquellos carbonatos que no están al estado soluble. Los carbonatos de los metales alcalinos, carbonato de sodio, carbonato de potasio, sí son muy solubles, pero de la mayoría de los otros elementos, como el carbonato de magnesio, el carbonato de calcio, el carbonato de hierro, el carbonato de manganeso, todos son sólidos. Por eso les daba, por ejemplo, piedra caliza, dolomita, mármoles, todo eso son carbonatos. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Entonces, hay una forma de hacerlo que es con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico puede detectar los carbonatos y se van a manifestar como lo tienen en la guía, de ahí una foto de la reacción que ahora la van a ver en vivo y en directo. Agregando qué reactivo. ¿Qué dice la guía? ¿Y qué va a producir? Lo que dice la guía. Espera. Y si no, cambiamos la guía para cuando vuelvan el año que viene. Ácido clorhídrico. Bueno, agréguenle. Hace la punta, ¿no le habías agregado ya? No, ya está. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Liberó dióxido de carbono. Claro, y al final. Libera un gas. Y se ha disuelto la piedrita Poquito. de carbonato. ¿O no? No sé. Ah, no. No. Todavía hay. Todavía hay. Puede ser Cree que se estaba haya enfocado. disuelto un poco. Ya lo veremos con la reacción. Cuidadito. Creí que era precipita. Pero la piedrita que está completa va a usar lo que queda en el fondo. ¿Por qué dijo que podían reaccionar? ¿Por qué dio los dos precipitados? No entendí eso. Está grabado igualmente, así que. Y se va a poner caliente porque mira todo lo que sacó. Es una caliza. Coloración. Un gas dióxido de carbono. A ver, veamos si pueden armar la reacción. La tienen también en esa guía, en la infografía donde está la reacción analítica. Bueno, esta es un ejemplo de aquellas reacciones que se ponen de manifiesto por liberación de un gas. El gas que se está liberando es dióxido de carbono. Entonces, tenemos, por ejemplo, si fuese una piedra caliza, carbonato de calcio. Y le han agregado ácido clorhídrico. El que esté sumergido en agua simplemente para que puedan observar mejor el desprendimiento del gas y cómo la presión que tiene lo hace atravesar el agua, digamos, la capa de líquido que tengan ahí. Por eso nada más. También se puede probar directamente
agregando una gotita de ácido clorhídrico sobre el sólido. Ajá. Y se produce el desprendimiento de un gas, de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo completamos esa reacción? Sí, sí. ¿Y qué más? Tenía cloruro de hidrógeno y tenía carbonato de calcio. Entonces puedo llegar a tener, por el mecanismo de doble sustitución, cloruro de calcio. O sea que sí se va a disolver el material, pasa del estado sólido y esto está en solución ya de otra manera. Aquí tendríamos estamos como está, sí se disocia y también se disocia. Y sería, bueno, ¿Qué más? carbonato no, sería... Tenía carbonato de calcio y ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. Ahora tengo cloruro de calcio. ¿Y carbonato de qué? De hidrógeno. Carbonato de hidrógeno, que sería lo mismo que decir El bicarbonato. ácido No, carbónico. el ácido carbónico. Que también podría ponerlo como dióxido de carbono disuelto en agua. Y eso es lo que finalmente están viendo que se desprende. Claro. Entonces, al final no deja de ser algo que con los mecanismos que les estamos diciendo o aconsejando que utilicen se puede explicar de igual manera. El desprendimiento de un gas. Entonces, visto de esta manera, dirá que podríamos haber trabajado, como allá mencionaba, con cualquier otro ácido. Y produciría lo mismo. Como decía, si te derrama vinagre, si te derrama el jugo de algún cítrico, algún tipo de ácido, aunque sea débil, el ácido carbónico es tan débil que va a generar también la misma reacción. Bueno. Van a necesitar esos tubitos de ensayo, entonces los precipitados blancos con abundante agüita lo mandan por la pileta y la piedrita tienen allá un RMS al final con un embudito para que vayan dejándola por ahí, así pueden reutilizar los tubos ya trabajando con el siguiente año que sería el hipofáto. Ah, sí. Lavan bien sus tubitos. A nosotros no estoy seguro. Creo que nos hicieron hacer con nosotros. No, en otra clase no. Pero eso no era en clase futura, en realidad creo que sí fue también. Esta es la misma guía, sí. Creo que más adelante lo van a hacer con otra. Ahí no lo puedo sacar. Entonces decía, no se olviden de esta historia de los fosfatos. Ese equilibrio entre el ion principal que uno esperaría encontrar por la disociación de este compuesto, pero bueno, ese equilibrio que hay entre otras formas o que está, dependiendo de la situación, con ganas de irse hacia uno u otro. Entonces, las más simples es las que tienen en la guía con el cloruro de bario y que se repetiría con el cloruro de calcio, por ejemplo. No saldrían del esquema de doble sustitución. Cloruro de calcio con bifosfato de potasio, ¿qué me daría? Doble sustitución. ¿Cómo? No, porque estoy haciendo doble sustitución. Sí, pero no. Cloruro de calcio más bifosfato de potasio. ¿Qué voy a tener como productos? ¿Bifosfato de calcio? Correcto. Ahora tendré bifosfato de calcio. ¿Y qué más? Claro, lo que estábamos discutiendo, ¿no?
a la tarde. Cloruro de potasio. Muy bien. Entonces, tanto con el cloruro de bario como el cloruro de calcio, no salimos del esquema de doble sustitución. Por eso me parecía mejorcito que lo nombremos bifosfato para que lo tengan más claro al entrenamiento. Entonces, por un lado, esta es la ecuación completa, faltaría igualarla. Este es el precipitado. Por ahí creo, no sé si lo alcanzan a ver, pero parece el efecto medio gelatinoso. Tabla de sedimentar. Lo dice el otro. Si igualamos, ahí está. Y la ecuación iónica, bueno, disociamos y ahí nos quedamos con la posibilidad. En el libro, en el bosque, por ejemplo, parten de bifosfato de sodio. Y dirán, esto yo no lo vi. No importa porque te va a dar lo mismo. Recuerden, no disociamos aquel compuesto le ha quedado retenido, atrapado el anión que queremos identificar, nuestro analito. Y el bosque le dice, no, yo la hice con sodio. Bueno, yo no, pero yo obtuve el mismo resultado que vos, porque este ion no participa y es cloro. Y pasó otra vez que vino un recursante, yo lo hice cuando ya tenía nitrato. ¿Qué pasa que ya no tiene? No, bueno, no tenemos, pero le daba lo mismo. Porque si hubiese tenido nitrato de calcio, el ion nitrato tampoco era un ion que participe activamente en la reacción. Está de Miranda, de espectador, no pasa nada. Entonces, eso es la conclusión de la ecuación iónica. Definitiva, se encuentran el calcio y el fosfato, puede pasar esto. Entonces le decía, ¿por qué proponemos esta reacción? Porque puede suceder en experiencias, ya sea que estén preparando una solución nutritiva o siguiendo el crecimiento de una plantita o de un cultivo, que digan, che, mirá, estoy metiendo fosfato como loco, metiendo mucho fertilizante y no pasa nada, no llega. O preparé una carga loca espectacular, le puse fosfato, nitrato, un poquito de azufre, un poquito de molibdeno, que eso sí que es bueno, y le puse calcio y la solución nutritiva me quedó así, al fondo se me ha hecho un sólido. Entonces puede ser que se encontraron el calcio que es bueno y el fosfato que es bueno y han pasado a una combinación que no puede la raíz de ahí disolverla. Entonces necesitamos o hay que tener cuidado. Esta combinación, por eso cuando viene un perfil de nutrientes, se da en suelos bastante alcalinos, porque el calcio y el magnesio, como verán en edafología, se suelen llamar bases de intercambio, porque si están ellos como retenidos en los coloides de carga negativa, nos dan lugar a que se retengan los protones. Un suelo muy lluvioso o suelos de lugares lluviosos retienen muchos protones porque es lo que más hay. Con la lluvia, la rasca, los protones del agua. Entonces, estos suelos tienden a retener estas otras, calcio, esto por eso se llama base de intercambio, pero bueno, ese tema de la ecología ya lo van a ver el año que viene, siempre y cuando aprueben. ¿Okay? Bueno, entonces, frente al cloruro de bario, una sal de bario o el cloruro de calcio, no se puede pasar esto. En la bibliografía también puede ser que encuentren el fosfato neutro, pero entre nosotros nos quedemos con esta como la más probable en función de lo que venimos viendo. Donde sí vamos a tener que revisar un poco qué pasó es con el nitrato de plata y con las sales de hierro y aluminio. Bien.
Entonces, como ya están aprendiendo el mecanismo, me decían, entonces me va a dar. Le digo, no, desgraciadamente no le va a dar bifosfato de plata. ¿Por qué? Acá ya hay algunos cationes, como la plata, el hierro y el aluminio, que son cationes ácidos. Entonces, esa acidez misma que presentan hacen que el fosfato quede de esta manera, como fosfato neutro. Entonces, la combinación que van a tener va a ser de la plata y el fosfato, pero sin el hidrógeno. Como son ácidos, lo sacan el ITE. Anda para allá, anda para allá, hidrógeno. Así es. Entonces, eso significa ácido. Desplaza los hidrógenos de la solución o de esta sal. En ese caso, así se manifestaría la acidez. Entonces tendríamos el fosfato tomó el lugar, entonces, perdón, la plata tomó el lugar no solo del potasio, como sería un bifosfato, sino también del hidrógeno. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿De qué? ¿Quiénes han sido desplazados? El potasio. Del nitrato de potasio. ¿Y quién más ha sido desplazado? Entonces tendremos ácido nítrico. Eso decimos, es un cation ácido. Libera protones de algún lado, de la solución acuosa o de esta sal. Esta sal que es ácida la va a poner en el nítrico. Entonces esa es la que tendríamos que igualar y después disociar para llegar a la ecuación igual. A ver entonces, acá tenemos 3, vamos a tener que poner un coeficiente 3 para igualar este subíndice 3. Tenemos 2 de potasio acá, también vamos a necesitar 2 ahí, y ahí creo que ya se debe arreglar la historia. 3 nitratos, 2 y 1, 3. Disociamos. El nitrato de plata, sí, en el flaquito no estaba como sal, sino como cation plata, anión nitrato. 3 de cada uno por el coeficiente. El fosfato de potasio, como lo tenemos acá, así estaba. Ahora, el cation plata se encargó de correrlo a todo. Anda para allá, Federico. Y quedaremos de esta manera. Facilito, ¿no? Y ahí empezamos a cancelar, simplificar, haciendo algo como harían los matemáticos. Esto está en los reactivos y está en los productos, no sufrió ninguna modificación. Ni razón, acá eran 2, entonces acá hay 2, cada uno produce 1 y 1, 6, 2, 2 y 2, son 3, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16. Y el potasio, como les explicaba en el libro, por ahí les habla de la reacción con el fosfato, bifosfato de sodio, es lo mismo. Van a obtener el mismo producto. Entonces, esto pasa con el cation plata. Una diferencia que lo que pasaría con el cation calcio y el cation bario. No son tan ácidos, podrían llegar en algunas condiciones, o sea, ya tendría que ver si el fosfato, por el medio que se encuentra de esta manera, podría llegar a una combinación de fosfato neutro de bario, fosfato neutro de calcio. El fosfato tricálcico o el fosfato tribárico, por decirlo, expresarlo según otra nomenclatura. Pero eso, bueno, ya sería otro cantar. En las condiciones experimentales, lo más probable es que quede, en el caso de cationes como el calcio y el bario, cationes divalentes, quede el hidrógeno, empezó así y terminó igual.
En el caso del catión plata, el catión hierro o el catión aluminio, que son más ácidos, no va a quedar el hidrógeno, esta sal va a ser desplazado, andate para allá, y así quedará. Entonces lo mismo con el hierro, con el aluminio, y las combinaciones con hierro y aluminio también pueden darse en suelos ácidos, como la explicación de que haya una deficiencia de fosfato o se detecte una deficiencia por fosfato a pesar que ustedes están tratando de compensarla. Puede darse por ejemplo, una tierra colorada donde hay bastante hierro, que el suelo está medio ácido, ese hierro mineralizado puede estar soluble y en presencia de fosfato va a formar un precipitado. ¿De qué color? El fosfato de hierro. Amarillo. Amarillito, pero no tan amarillo como el fosfato de plata, que es más amarillo todavía. ¿Ambos son amarillos cuando los ponemos? Y sí, pero uno, qué sé yo, será amarillo paticho, el otro amarillo pollito, no sé. Amarillos, pero no igualmente amarillos o una cosa por el estilo. Bueno, en los tubitos, el contenido con abundante agua, enjuagan los tubos y vamos a enfocarnos en lo que viene, Y vamos a ver si anda la maquinola. ¿Profe? Sí. ¿Qué líquido hizo que permita hacer este colorcito? A ver, ¿qué hacemos por aquí? ¿Qué pasó? Bueno, el siguiente paso nos va a llevar a realizar ensayos de coloración a la llama, ver otra manera, agregarle de ver otra manera que los analistas químicos han encontrado para identificar algunos componentes. En este caso volvemos a las cationes, pero salimos de las reacciones con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de amonio, ferrocianuro, y vemos otro medio que es la identificación de la llama. Se pulveriza la solución de la muestra por sobre la llama de un mechero, puede ponerse en manifiesto coloreando la llama. Entonces van a ver ustedes, cuando sea el momento de acercarse al equipo y hacer la determinación, que llega a la llama, por ejemplo, ahora está llegando agua destilada, entonces el agua destilada no tiene iones disueltos y la coloración de la llama será un color habitual de la combustión del gas. Y acá tiene aire a presión y también ese compresor de aire hace que directamente succione la solución y la esparza en finas gotitas sobre la llama del mechero, para que no se nos apague la llama. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y les proponía como cierre del análisis cualitativo, hacer la investigación. Entonces, ustedes van a hacer la investigación de los cationes por ensayo de coloración de la llama y de los aniones por el método tradicional de los reactivos que tienen aquí. Los reactivos que serían el cloruro de bario y el nitrato de plata. Los que tenemos aquí. Entonces decimos, el recurso que ha encontrado la química analítica para hacer la investigación de sales es ponerlas en solución e investigar por separado cationes y aniones. Una sal en solución se va a disociar, como habíamos visto en varios casos, o en este caso, bueno, por un lado identifico el catión y por el otro el anión. Entonces la investigación del anión se basa en estos reactivos, principalmente. Puede haber otros, como le decía, para ver si el anión es oxidante, reductor, porque como vos notabas, hay mucho precipitado blanco, bueno, para ver cuáles tendría que ampliar mi manera de investigar o tener otros reactivos. Ahí aparecen reactivos para ver si son oxidantes o reductores, o los ácidos para ver qué gas pueden llegar a desprender, o
que pueden llegar a desprender en presencia de un ácido, así como para nombrar el uno. Pero los clásicos son estos. Entonces, nosotros vamos a, o las muestras que ustedes van a analizar, han sido preparadas pero teniendo un marco pequeño, no contemplando un universo grande de aniones, a todos los aniones que pueda haber, sino unos cuantitos, para que vamos a algunos que son más frecuentes de encontrar. Por ejemplo, el anión cloruro y el anión sulfato. Entonces, ¿cuáles serían las claves? Si se fijan en su clasificación que tienen ahí, el anión cloruro pertenece al segundo grupo de aniones. Es decir, que si lo colocan, si está disuelto en la solución de la muestra, el anión cloruro, y agregan el cloruro de bario, no se va a formar ningún precipitado, no hay reacción alguna. En cambio, si ahora en otro tubito de ensayo agregan nitrato de plata, sí se va a formar un precipitado blanco de aspecto gaseoso, caseinoso, como leche cortada. Entonces, algunos pueden tener cloruro en su muestra y se va a manifestar de esta manera. Entonces, para hacer esta investigación, en esos frasquitos, cada uno tome alguno de los dos que están en el estante, cada grupo, y después lo va a colocar en dos tubitos de ensayo, en uno prueban con cloruro de bario y otro con nitrato de plata. Si tenían cloruro, este sería el resultado. Y si tenían sulfato, los sulfatos pertenecen al grupo 1, cuando agreguen cloruro de bario, sí van a notar la formación de un precipitado blanco, de sulfato de bario, que es muy insoluble, pero cuando agreguen nitrato de plata no va a pasar nada, no va a reaccionar. Entonces, alguno puede haber tocado un sulfato y al hacer la experiencia va a quedar revelada de esta manera. Puede darse también que cuando ustedes hagan la prueba de esa muestra que tienen, no reaccionen con el cloruro de bario y tampoco reaccionen con el nitrato de plata. Entonces ahí tendrán un anión que no pertenece a este grupo ni a este grupo, al 2 y el 1. Y el que pueden haber, porque es el que hemos recurrido para preparar alguna muestra, es el anión nitrato. Entonces puede ser que precipite con cloruro de bario, que no precipite con cloruro de bario, pero que precipite con nitrato de plata, será un cloruro de los que tenemos acá. Puede haber mucho más, pero las muestras solo pueden tener de ese grupo el anión cloruro. O puede ser a la inversa, que precipite con cloruro de bario, pero no con nitrato de plata. Hay muchos aniones, pero en estas mezclas puede estar solamente el sulfato. Y si no precipita con los dos, tendrán un nitrato. Nitrato de algún catión, ya lo identificarán por allá. Y algunos pueden pasarle que encuentren precipitado blanco con los dos. Entonces, si fuese más amplio el espectro de aniones que estamos trabajando, ¿cuál de los que vieron antes podría ser? ¿Quién daba precipitado blanco con los dos? Podría ser carbonato. Pero no va a ser carbonato en este caso. Pero podría ser. O podría ser blanco y amarillo. Entonces, podríamos incorporarlo
pero en esta experiencia en particular no van a estar incluidos. Si llegan a tener este resultado es que tenían una mezcla donde había alguna sal de cloruro y una sal de sulfato. Decíamos, varios iones pueden convivir entre sí. Por ejemplo, el cloruro de sulfato. En una muesca quizás o una botellita de agua mineral, si se pican, y los cationes y aniones que están disueltos, bueno, el cloruro de sulfato también pueden estar. Entonces, de acuerdo a los resultados que ustedes obtengan de hacer la experiencia, es decir, de sacar un poquito en 2 tubitos de ensayo, economicen que no tenemos mucha muestra, de acuerdo a esto llegarán a la conclusión de tener algún cloruro, algún sulfato, algún nitrato o una mezcla de cloruro y sulfato. Completamos ya una parte de la investigación de las sales, que sería la parte aniónica, los aniones, que están disueltos en la solución de la muestra. Pero si hay un anión, o más de un anión, tiene que haber cationes. Cationes, bueno, los que vamos a poder ver acá también va a haber uno solo, y en este caso lo van a identificar por la coloración a la llama. Ustedes van a tener que observar qué color toma la llama del mechero. Entonces, ahí en la guía les da cuáles serían las claves. Si la llama es roja, ¿qué habrá? De los que tenemos acá, el calcio. Perfecto. También podría ser litio, pero no vino los litio. Está en las salinas grandes. Y si da verde, cation cúprico. Por ahí también el bario es de lo que da verde, pero no estamos analizando el bario. Entonces, por ejemplo, me dio verde la llama. Y me dio precipitado blanco solo con nitrato de plata. ¿Qué sal tenía? Si me dio solo precipitado con nitrato de plata, no con cloruro de bario, ¿qué hay? Cloruro y llama verde. Mira de difícil que es. ¿Qué hay nomás dicloma 45? ¿Tienes tu libreta? Ya te la firmo. ¿Tienes la libreta? ¿Qué dijo Marta? Que ya les firmo la libreta. ¿Cloruro cúprico? Bueno, entonces empiecen con la investigación y después se arriman acá vamos a apagar un poco la luz para que se vean mejor la llama. Acá viene con el frasquito, lo hacemos chupar un poco de líquido y ya se quedan mirando la llama. Depende